Jorge I. Domínguez es doctor por la Universidad de Harvard. En esa misma universidad es profesor en la cátedra Antonio Madero de Estudios de México y es el director de Harvard Academy for International and Area Studies. Entre 2006 y 2015 fue vicerrector para los asuntos internacionales de la Universidad de Harvard, es decir, hasta hace nada. Es autor de muchos libros sobre las relaciones internacionales de América Latina, Estados Unidos y Cuba. Algunos de sus títulos son La política exterior del presidente Barack Obama hacia América Latina, Debating U.S.-Cuban Relations, Shall We Play Ball?, Contemporary U.S.-Latin American Relations, Cooperation or Conflict in the 21st Century, y Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Un nuevo rumbo. En verdad, el currículum es tan largo que elegimos algunas obras representativas. Le doy la bienvenida al doctor Domínguez y también leo la semblanza del doctor Silva. Sergio es doctor por la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Entre junio de 2011 y mayo de 2012 se desempeñó como coordinador del Programa de México y Centroamérica en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Las dos caras del liberalismo económico, La era de las exportaciones latinoamericanas de fines del siglo XIX a principios del XX y The United States and the Early Pan-Americanism, Geopolitical Rivalries, Commercial Ambitions and the Balance of Power in the Western Hemisphere. Sus principales temas de interés son la historia de América Latina, la historia de los procesos políticos de Estados Unidos, como ya había adelantado, así como también la política de América Latina. Pues bienvenido, Jorge, también. Y procedemos entonces, sin más, a darle la palabra al doctor Domínguez. Por favor, Jorge. Muchas gracias, Natalia. Es un placer estar aquí contigo y con Sergio y, por supuesto, con todos ustedes. Es muy grato, además, poder retornar a este instituto que ya conocí hace bastante tiempo y me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes. El tema que se me ha solicitado es las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es un tema que, por supuesto, cambia, si no de día a día, así de semana a semana. Pero lo que voy a intentar es dar una perspectiva general y después ya con los comentarios de Sergio, las preguntas y comentarios de ustedes, podemos profundizar más. Les invito que hagamos, como para comenzar, un ejercicio de imaginación. Es el 20 de enero del año 2017, se cumple el primer aniversario de la protesta del presidente Donald Trump. El presidente Trump está revisando sus logros del año anterior. En primera fila indica que logró un acuerdo con su gran amigo, que lo había ya ayudado y felicitado durante la campaña presidencial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que, colaborando con el gobierno de Irán, habían logrado derrotar al Estado Islámico en su control territorial. Que si bien era cierto que seguían células del Estado Islámico de difícil control, pero que esa cooperación trilateral había consolidado al presidente Assad en Siria, había fortalecido al presidente en Irak, y que esto era un ejemplo de su liderazgo en comparación con los fracasos del presidente Obama y, como Trump nos recuerda, señaló también durante la campaña, de los fracasos del presidente Bush. Él es un presidente diferente. Él es un presidente eficaz. Festeja, además, el gran logro de su política migratoria con relación a México. La migración neta de México a Estados Unidos es cero. Por tanto, felicita no solamente a quienes han logrado desarrollar esta política, sino también permite una nueva cooperación con el gobierno de México y con el gobierno de Canadá, gracias a este gran logro de su política migratoria. Él había ya retirado la solicitud de ratificación frente al Congreso de Estados Unidos de la Alianza Transpacífico, que, entre otras cosas, diluía las preferencias mexicanas y canadienses en el mercado de Estados Unidos. Su gran propósito es señalar que México, Estados Unidos y Canadá comparten un interés común
frente a China. Los tres tienen un déficit comercial, los tres tienen razones para preocuparse de una competencia desleal, los tres pueden transformar esta relación en América del Norte en una forma de defender los intereses de sus pueblos frente a lo que es verdaderamente la preocupación con la China. Además, esta coincidencia migratoria, gracias a su política presidencial, permite pensar que la frontera de América del Norte es compartida por los tres y que él toma la iniciativa de invitar al gobierno de México que envíe funcionarios mexicanos a trabajar en El Paso, a trabajar en San Diego, a trabajar del lado norte de la frontera entre México y Estados Unidos, y espera que el gobierno del presidente Peña Nieto pueda también invitar a funcionarios de Estados Unidos y canadienses a compartir con los mexicanos la frontera sur de México, que es también la frontera sur de América del Norte. Porque México, Canadá y Estados Unidos comparten los mismos criterios migratorios que el presidente Trump anunció durante su campaña presidencial. Los tres gobiernos desean impedir la entrada de criminales a sus respectivos países y, por supuesto, al continente. Los tres países están dispuestos a deportar a aquellos que violan la ley. Y los tres países se comprometen a que se respeten la frontera de cada cual y de todos. Comienzo de esta manera, primero porque sí es posible que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos y debemos comenzar a acostumbrarnos a esa posibilidad. No quiero que quede duda, esa no es mi preferencia personal, pero creo que un ejercicio de este tipo también nos permite comprender que como las convicciones de Donald Trump no son sus características principales, es alguien que le gusta negociar, es alguien que le gusta buscar nuevas maneras de realizar cosas y que entre el resumen que hice pueden haber cosas que ustedes podrían pensar que no serían tan malas como uno se las cree. Uno puede pensar que todo sería terrible. Yo personalmente no tengo ningún deseo de que Trump sea presidente de Estados Unidos, pero sí abrir la ventanilla de la imaginación para considerar cuáles serían opciones posibles para México frente a esa presidencia. Creo que es un ejercicio útil. Lo que quiero hacer en el tiempo que me queda es primero hacer una reflexión sobre el estado de la opinión pública en Estados Unidos, después remitirme a una consideración sobre lo que ha sido muy brevemente la presidencia del presidente Obama, después reflexionar sobre aspectos estructurales que casi garantizan un gobierno dividido, pasar brevemente a tratar un tema muy discutido en México sobre el voto latino, que es, por supuesto, en gran parte un voto de origen mexicano, y de ahí ya pasar a una conclusión. ¿Cuál es, por tanto, la opinión pública de Estados Unidos y a grandes rasgos qué es lo que lo caracteriza? Estoy tratando de utilizar lo que en inglés se llama the poll of polls, o sea, es la suma de distintas encuestas de opinión, ya que la variación puntual entre una y la otra a veces es demasiado. Una característica fundamental que arranca en el 2009, dura durante toda la presidencia de Obama, desde el 2009 hasta el presente, es que es una población que cuando se le pregunta su opinión general de cómo se gobierna Estados Unidos, la manera de responder es la manera de un ciudadano indignado. La pregunta que se formula en inglés usa la palabra angry, angry, very angry. Los que están muy indignados nunca han sido menos de la quinta parte de la ciudadanía y a veces la tercera parte. Si uno suma a los indignados y a los muy indignados, nunca ha sido inferior a las 2/3 partes de la ciudadanía. Es difícil gobernar un país cuando 2/3 partes de la ciudadanía tienen esas características. Cuando se les pregunta
si el presidente Obama ha realizado cambios importantes, hay una gran proporción que afirma que ha realizado cambios importantes y se divide exactamente entre una tercera parte que dice que sí lo ha hecho para bien y otra tercera parte que dice que sí lo ha hecho para mal. Esta es simplemente la primera mención de un electorado de un país dividido. Si se le pregunta cuál es su opinión sobre el desempeño del presidente Obama los últimos 4 años, 50% dicen que va bien, 50% dicen que va mal. Si se les pregunta cuál es la situación económica del país en el día de hoy, reconociendo que en esta información el día de hoy viene cambiando según estos últimos años, también la mitad dice que la situación es buena, la mitad dice que la situación económica es mala. Si se les pregunta, ¿está usted satisfecho o insatisfecho cómo se gobierna el país? Consistentemente en los últimos 3 años, 3/4 partes dice que están insatisfechos. Si se les pregunta qué opinión tiene del Congreso de la República, el 85% consistentemente, año tras año, tiene una opinión desfavorable del Congreso. Y ya que es un tema de algún interés en México, si se les pregunta si está a favor o en contra de un control más riguroso con relación a las ventas y la transportación de armamentos, la mayoría durante los últimos par de años está en contra de un control más riguroso de los armamentos. Es un país dividido, es un público indignado que responde por opiniones que señalan el gran desprestigio de las instituciones del gobierno federal, peor en el caso del Congreso que en el caso del presidente Obama. Voy a seguir platicando sobre encuestas un poco más, pero una nota al pie. Es importante reconocer que la industria de las encuestas de Estados Unidos se encuentra frente a un reto muy superior al reto de realizar encuestas en México. Y es que en cualquier intento de realizar una encuesta en Estados Unidos, más de las 4/5 partes de las personas con las que uno se comunica dicen que no quieren contestar. Por tanto, la calidad de la encuesta depende más de las técnicas estadísticas para tratar de constatar cuál es una muestra válida de la población que del número de personas. Por ejemplo, en los últimos días, en lo que va de esta semana, se han publicado encuestas nacionales con resultados dramáticamente distintos sobre quién está al frente o no, tanto en la elección republicana como en la elección demócrata. Por eso, en esta narración de la opinión pública, no estoy dependiendo de una sola encuesta, ni de la encuesta de la semana pasada, sino utilizando este poll of polls, esta acumulación de encuestas durante un periodo de años para tratar de constatar tendencias generales, no simplemente la tendencia de ayer. ¿Quién apoya más a Donald Trump como candidato, que es el que sigue por el momento en la cabeza, quien probablemente ganará la próxima primaria republicana en el estado de Carolina del Sur? Hay distintas formas de describir al votante de Trump, pero una que me parece útil porque combina 2 aspectos que han sido importantes ya en el devenir de la campaña de Trump, es combinar educación y género. Y además tiene un resultado relativamente gráfico. En cada caso es el apoyo neto. Es preguntándole al público si está a favor o si está en contra, y se hace la aritmética y se resta, y por tanto es el resultado neto. Entre los hombres no egresados de una universidad, el 36% es favorable neto para Trump. Entre las mujeres no universitarias, el 16% neto es para Trump. Entre los hombres que sí son universitarios, el 26% es neto para Trump. Y entre las mujeres que sí son universitarias, lo neto para Trump es 0.
Puede ser, dice la profesora Saltalamaquia, más listas, quizás más indignadas por el candidato. En fin, hay múltiples formas de él, pero una de las formas de percibirlo es un candidato que en su desempeño en campaña deliberadamente ha decidido que estos votantes está dispuestos a perderlos y estos votantes van a ser los que va a querer usar y por supuesto estos son los resultados. El votante de Trump suele ser un hombre blanco, mayor de 50 años, no egresado de una universidad, de sesgo ideológico conservador y con ingresos anuales entre 60 y $90,000 por año. Ese último dato es importante. Ese último dato es la razón por la cual en el Partido Demócrata sí se le teme a la candidatura de Trump. Porque ese tipo de persona ha sido tradicionalmente un miembro de un sindicato industrial en la zona de Estados Unidos que se conoce como el Middle West, en Ohio, en Illinois, en Michigan, en Indiana. Y ese tipo de votante parece que votó por Ronald Reagan en la década de los 80 y parece que está dispuesto de nuevo en votar por un candidato republicano, en particular si es Trump. Y otro elemento importante en cualquier reflexión sobre la elección, no son simplemente importantes las preferencias, claro que lo son, pero también es necesario hacerse la pregunta, ¿y el día de la elección usted se va a aparecer a votar? Y en eso sí hay una información también muy consistente, no de la encuesta de la semana pasada, sino de nuevo acumulando años recientes. Les voy a dar simplemente las diferencias por categorías importantes. La pregunta que se utiliza en estas encuestas, por supuesto, no es el día de la elección. Entonces, la pregunta que más se aproxima es, ¿usted sigue la elección de cerca? O sea, el interés en el fenómeno electoral. 3 de cada 10 demócratas siguen la elección de cerca. 4 de cada 10 republicanos siguen la elección de cerca. 3 de cada 10 personas que dicen que son de orientación ideológica liberal, es decir, de centro izquierda o de izquierda, 3 de cada 10 liberales siguen la elección de cerca. 4 de cada 10 conservadores siguen la elección de cerca. Entre los jóvenes, 2 de cada 10 entre 18 y 29 años, la categoría más joven del electorado en Estados Unidos, 2 de cada 10 la siguen de cerca. Entre los mayores de 65, 5 de cada 10 la siguen de cerca. Entre los blancos, el doble de los que no son blancos la siguen de cerca. Entre los universitarios, el doble de los universitarios la siguen de cerca. Eso nos da un sesgo del electorado. El día de la elección votarán con mayor proporción, con mayor impacto en comparación con su peso real en la ciudadanía. El día de la elección votarán con mayor impacto los republicanos, los conservadores, los mayores de 65 años, los blancos y los universitarios. De ese perfil, solamente los universitarios es una categoría favorable al Partido Demócrata. Todo lo demás sería favorable al candidato republicano independientemente de cuál es el nombre de ese candidato. Puede ser Trump, puede ser Cruz, puede ser Rubio, puede ser Kasich. Ya no creo que va a ser Bush. También en el electorado republicano hay una diferencia importante en criterios religiosos. Quienes se autoidentifican como muy religiosos, 4 de cada 10, casi 5 de cada 10 apoyan al senador Ted Cruz y 2 de cada 10 apoyan a Trump, lo cual me sigue sorprendiendo porque Trump de religioso jamás ha tenido nada. Sí hay esa diferencia de género, pero vista de esa forma entre Clinton y Sanders, no hay entre ellos dos una diferencia por nivel de educación. Bueno, para resumir, el día de la elección, la probabilidad de los votantes para los demócratas son los universitarios, los jóvenes, los negros y las mujeres. Para los republicanos son los viejos, los blancos, los hombres
y los no universitarios. El tema de los jóvenes es siempre importante, no solamente porque pueden votar en esta elección, sino también porque son los votantes del futuro. El tema de los jóvenes tiene la siguiente característica. 2 de cada 10 de los de edad 18 a 29 años dicen que son republicanos. 3 de cada 10 dicen que son demócratas. Y los demás dicen que son independientes. Esa es una proporción, la mitad de los jóvenes, que excede con mucho la composición del electorado, en que la proporción de independientes es mucho menor. La clave es que estos son votantes que votan mucho menos que su participación demográfica en el electorado. En las elecciones parciales del 2014, o sea, no las presidenciales, pero para el Congreso de Estados Unidos, solamente 1 de cada 5 jóvenes entre 18 y 29 años acudió a votar el día de las elecciones. Los jóvenes votan mucho menos que los viejos. Los independientes votan mucho menos que los viejos. Los demócratas no van a recuperar el déficit electoral que les corresponde el día de las elecciones, dependiendo solamente de los jóvenes y de los independientes. Por eso una victoria republicana, independientemente de quién sea el nombre del candidato, es posible. Paso a otro tema. Mi criterio sobre cómo ha gobernado el presidente Obama. Conclusión rápida y simple, creo que ha sido un excelente presidente. Le correspondió el rescate económico y financiero del país de la peor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión de los 1930. A partir del 2009, el Producto Interno Bruto del país ha venido creciendo consistentemente todos y cada unos años. El empleo, que por supuesto el desempleo aumenta al inicio, el empleo empeora. El empleo ha venido creciendo sistemáticamente y ya excede con mucho lo que había sido el empleo antes de su llegada a la Casa Blanca. En los últimos 2 años, no solamente ha seguido aumentando el empleo, sino que también han venido aumentando los salarios reales. La pobreza aumentó inmediatamente como resultado de la crisis y ha venido cayendo todos los años a partir de entonces. La desigualdad no ha cambiado mucho, pero la desigualdad tiene raíces más profundas que son más o menos casi los últimos 40 años, y frente a eso sí ha sido más difícil progresar. Lo que se conoció primero como si fuera un insulto, pero ya él también utiliza la expresión y sus adeptos la utilizan también, Obamacare, las medidas de garantizar el seguro médico a toda la población. La cobertura por seguro médico ya excede el 90% de la población. La diferencia del 90% y el 100% es que hay una parte de la legislación aprobada por el Congreso que dice que para la población más pobre tienen los estados de la federación que comprometerse a contribuir a otro programa que se llama Medicaid, que está dedicado directamente para la población más pobre. Y casi todos los gobernadores de estados que gobiernan, gobernadores republicanos, se han negado a participar en este proyecto de Medicaid, y ese es el 10% faltante. Es una tragedia, creo, que sean precisamente las personas que más necesitan de un recurso médico, porque son las personas más pobres en el país, pero tiene una explicación política. Curiosamente, uno de los candidatos presidenciales republicanos, el gobernador de Ohio, Kasich, es uno de los poquísimos gobernadores republicanos que sí apuntó a su estado a participar en el Medicaid, y es una de las, no solamente la única, pero una de varias razones que lo distinguen del resto de los candidatos republicanos. Obama en relaciones internacionales ha tenido algunas medidas notables, inclusive relativamente recientes durante el transcurso del último año.
la alianza transpacífico a la que se oponen tanto Donald Trump por la derecha republicana como Bernie Sanders por la izquierda demócrata. Es una de las decisiones importantes del presidente Obama el año pasado. El acuerdo con Irán, ya con impacto real sobre las capacidades de Irán en el desarrollo posible de armas nucleares. El acuerdo climático. Son tres decisiones importantes de diplomacia y de política exterior. Es cierto que el nuevo presidente puede dar marcha atrás en estas tres. Mencionaba en mi ejercicio de imaginación inicial que Donald Trump probablemente daría marcha atrás en el acuerdo transpacífico, pero es posible que considere una relación con Irán útil para derrotar el Estado Islámico en el Medio Oriente. Pero también en política interna, donde el presidente solamente puede ser eficaz si trabaja con el Congreso, es notable lo que el presidente Obama logró, limitándome solamente a comentar el año 2015. En la prensa, la manera en que se presenta la relación presidente-Congreso en Estados Unidos es que se llevan peor que perros y gatos, lo cual, por lo general, es cierto. Pero es falso que no se logre nada. Por primera vez en el 2015 se logra un acuerdo presupuestario, no solamente para un año, que es lo que la legislación normalmente es, sino que se logró un acuerdo presupuestario para llegar al final de la presidencia de Obama el 19 de enero del 2017. Se llegó a un acuerdo también para modificar la ley electoral de educación que mantendrá los estándares federales para la calidad de la educación, pero descentralizará para que los estados de la federación puedan determinar con mayor precisión cómo lograr esas metas, cómo preparar a los estudiantes para los exámenes necesarios que demuestren las destrezas adquiridas a través del tiempo. Un tercer logro del año 2015, también en cooperación muy positiva entre el Congreso y el presidente, es una ley para la construcción de carreteras, de puentes, otro tipo de infraestructura muy deteriorada en Estados Unidos en los últimos años y que con vista al futuro es un gran paso de avance. El gran reto del presidente Obama, donde el resultado ha sido lamentable, es en el ámbito de la guerra. La guerra en Afganistán, heredada, cierto, de su predecesor. La guerra en Siria es su responsabilidad directa. Y la guerra de Irak, que tiene aspectos de herencia y aspectos de nuevas circunstancias que se desarrollan bajo sus ya 7 años de presidencia. Si bien sí creo que ha sido un gran presidente, en este aspecto de inseguridad ciudadana, inclusive si la motivación de la inseguridad es algo que ocurre muy lejos, pero no siempre ocurre lejos. No ocurre solamente en París, sino también en San Bernardino, California, el lugar que yo menos me esperaba para un incidente de terrorismo. Del 2014 al 2016, un periodo relativamente corto de tiempo, la proporción de ciudadanos en Estados Unidos que dicen que están satisfechos en la manera en que el presidente Obama ha manejado estos aspectos internacionales de la política de Estados Unidos, en el 2014, 7 de cada 10 estaban satisfechos. Al comenzar este año, 4 de cada 10 están satisfechos. De lo que los insatisfechos fueron hace año y medio, solamente la cuarta parte, y ahora ya son mayoría. Eso no le va bien ni a Obama ni a un candidato presidencial demócrata que trate de abanderarse en torno a Obama. Quiero ahora pasar a un comentario un poco más estructural, que incluye un cambio en el electorado, pero también un cambio en la manera en que las instituciones federales en particular interactúan con estos cambios en el electorado. Al comienzo del siglo, el año 2000, solamente 3 de cada 10 demócratas afirmaban que eran liberales, centro-izquierda, izquierda política. Ya
al concluir el año pasado, 2015, la mitad de los demócratas decían que son liberales. Al comenzar el siglo, 6 de cada 10 republicanos ya decían que eran conservadores y ahorita 7 de cada 10 republicanos dicen que son conservadores. La polarización en el electorado se ha profundizado. Si estuviéramos platicando cuando yo llegué por primera vez al Instituto Matías Romero en el año 83, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano había un bulto grandote de gente que decían, yo estoy en el centro político. No querían decir exactamente lo mismo cuando decían que era el centro político, pero se autoidentificaban, no como liberales ni como conservadores, sino como moderados, como centristas. Esa historia política de Estados Unidos ha cambiado. Y ahora es mucho más probable que se identifiquen con un extremo del partido, este o aquel, y por tanto es mucho más difícil concertar ya sea una candidatura presidencial, ya sea una labor normal en el Congreso en que puedan colaborar republicanos y demócratas. Les recuerdo, acabo de señalar ejemplos en que sí ha colaborado un presidente demócrata y un Congreso controlado en ambas cámaras por los republicanos, pero es más difícil de lo que era hace 30 años. ¿Qué ocurre en el diseño constitucional de los distritos electorales? Recuerden que al comenzar mi exposición señalaba que el 85% del electorado tiene una opinión negativa del desempeño del Congreso. Pero sin embargo, 9 de cada 10 diputados son reelegidos en elección tras elección tras elección. ¿Cómo combinar esas dos realidades? Si el criterio del Congreso es pésimo, ¿cómo es que estoy enamorado de mi diputado? La manera en que ocurre es un invento en la política de Estados Unidos que data de los 1790, pero que en los últimos años ha llegado a ser ya un arte precioso. La palabra en inglés se llama gerrymandering. Gerrymandering es la combinación del nombre del gobernador entonces de Massachusetts, el inventor de este método, que se llamaba Jerry, y una salamandra por la forma de los distritos electorales. Y la idea es, yo hago mi análisis político, y ahora con encuestas de opinión pública se puede hacer con más precisión. Y si yo soy un gobernador republicano y una asamblea legislativa republicana dominada por los republicanos que les corresponde hacer esto, voy a diseñar los distritos para garantizar que todos los demócratas estén abultados en unos lugares. Y los demócratas van a ganar ese distrito, pero van a desperdiciar votos. Mientras que los distritos para los republicanos, en esta hipótesis, lo importante es garantizar que tendremos el 52 o el 53% de los votos. No vamos a desperdiciar ninguno. Y eso garantiza la elección de los republicanos. Los gobernadores demócratas, Asamblea Legislativa Demócrata, hace exactamente igual. Pero ahí a los republicanos son los que quedan abultados. Y los demócratas van a ganar muchos más distritos con menos votos. Es la eficiencia del diseño electoral para ganar la mayor cantidad de escaños con el menor número de votos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Han pasado dos cosas. Una es que 30 de los 50 estados de la federación tienen gobernadores y legislaturas republicanas. Por tanto, los republicanos y los demócratas se comportan igual, pero hay mayor control político republicano y eso garantiza que el próximo Congreso tendrá casi seguro una Cámara de Diputados republicana. No porque ganen necesariamente más votos, sino porque han controlado mejor el sistema de diseño electoral para ser eficientes en la contabilidad. No vamos a desperdiciar votos. Por otro lado, la contabilización de los votos presidenciales. Los demócratas han ganado el voto popular en las elecciones presidenciales de 1992, 1996, 2000, 2008 y 2012.
Ganaron 5, perdieron solamente una, la reelección de George W. Bush en el 2004. Los demócratas son el partido dominante en el voto popular, pero la elección del presidente no depende del voto popular, depende del voto de lo que se llama el colegio electoral. Y por diseño constitucional, también data del siglo XVIII, hay una subvención constitucional a los estados pequeñitos, porque no importa cuánta gente tienes, vas a tener 3 votos en el colegio electoral, 2 por senador y 1 por diputado, no importa la votación. Y en esos estados pequeñitos predominan los republicanos. Así es como gana George W. Bush la primera presidencia en el año 2000. Es, por tanto, unas características en la movilización de criterios, el diseño electoral, la forma en que se desarrollan estas elecciones, que es entre posible y probable que el candidato demócrata gane el voto popular para la presidencia, e entre posible y probable que los republicanos ganen la mayoría de la Cámara de Diputados, y así nos garantiza un gobierno dividido. Esa fue la experiencia de Clinton durante 6 de sus 8 años de presidencia. Esa ha sido la experiencia de Obama durante 6 de sus 8 años de presidencia. Es un gobierno dividido por la combinación de diseño y de polarización ideológica. Otro cambio estructural es que ha cambiado el tipo de candidato. De 1970 hasta nuestros días, hubo 11 elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por tanto, 22 candidatos entre demócratas y republicanos. De esos 22, 10 habían sido gobernadores, 6 habían sido vicepresidentes, 4 habían sido senadores federales que habían ganado reelección por muchos años y tenían una gran experiencia. El senador Dole fue el líder de la mayoría del Senado, el senador McCain es una de las grandes figuras del Senado. Solamente 2 habían sido personas con ínfima experiencia, es decir, no tenían experiencia ejecutiva, no habían sido gobernadores, no habían sido alcaldes, no habían sido vicepresidentes y tampoco habían tenido mucha experiencia federal porque estaban en su primer periodo legislativo en el Congreso Federal. Solamente de esos 22 hay 2 outsiders, 2 personas con poca experiencia que tienen el mismo apellido, Obama. Obama es el inicio de un cambio que lleva al electorado a considerar que la experiencia ejecutiva, que la experiencia federal es mala, que no quieren eso. Prefieren a alguien que jamás ha tenido una responsabilidad pública, como Donald Trump. Prefieren a alguien que esté en su primer periodo en el Senado, que carece de experiencia federal, como Ted Cruz o como Marco Rubio. Esto es algo que se parece, no dudo que el criterio existió mucho antes de esto, pero la primera vez que constaté una opinión de este tipo fue a comienzos de siglo en Buenos Aires con la frase que se vayan todos. Y este es el criterio, que se vayan todos. Parte del apoyo al senador Bernie Sanders es también de ese tipo, que se vayan todos. Sanders sí tiene mucha experiencia como senador, pero ha sido alguien que ni siquiera ha querido ser formalmente miembro del Partido Demócrata hasta ahorita, que no le queda remedio que ser miembro del Partido Demócrata porque si no es el candidato, pero siempre se mantuvo como senador independiente y socialista. Si hay o no hay un público mayor dispuesto a apoyar esto, no lo sabemos, pero en la elección actual, un candidato presidencial que ya fracasó, el gobernador republicano de Texas. Otro candidato presidencial republicano que ya fracasó, el gobernador republicano de New York. Y así gobernadores republicanos de Luisiana, de Virginia, de New Jersey, de Arkansas, probablemente Bush de la Florida y quedaría solamente el gobernador de Ohio, Kasich. Esto es algo inusitado. Es algo inusitado. Que sean Trump,
que sea Cruz, que sea Rubio, que sea Carson, que están controlando 3/4 partes de la votación republicana, jamás había ocurrido. Y ese es uno de los cambios importantes. Ya me he extendido más de lo que pensaba. Y pasar al voto latino y concluir. Cálculos siempre son difíciles, pero hay aproximadamente para la elección de 2016 probablemente 27 millones de personas que se autoidentifican de origen latino con derecho a votar en Estados Unidos. Es decir, son mayores de 18 años. Hay también unos 15 millones de personas que también se consideran latinos que no votan en estas elecciones en Estados Unidos, algunos porque son niños, pero un número importante de ellos es porque son indocumentados. Y eso me lleva a una observación importante. El número de latinos en Estados Unidos ya excede 40 millones de personas. Pero hay 5 pasos que hay que cubrir. El primero es, hay que tener documentos. El segundo, hay que ser un residente permanente ya legal. El tercero es, hay que convertirse en ciudadano. El cuarto, que es un paso aparte, hay que inscribirse en el padrón electoral, porque si no, no ocurre. Y por último, hay que aparecerse el día de la elección. Y visto de esa manera, lo notable de esta enorme cantidad de personas de origen latino en Estados Unidos es el poquísimo impacto electoral que han tenido y que están por tener en la elección presidencial del 2016, independientemente de lo que digan aquí en este país los medios de comunicación. La proporción de quienes no votaron en la elección presidencial anterior entre los blancos no latinos, fue 2 de cada 10 no votaron. La mayoría de los latinos no votaron. Ese comportamiento todavía no se ha desarrollado. Si nos fijamos en los jóvenes, pensando que a lo mejor los jóvenes tendrían un comportamiento distinto, la proporción en la elección presidencial del 2012 de aquellos con derecho a votar, jóvenes entre 18 y 29 años, los latinos votó el 38%, los blancos el 48% y los negros el 55%. La población, los jóvenes negros sí votaron por Obama, pero los latinos, casi 2/3 partes de ellos, el día de la elección se quedaron en su casa. Los latinos también sufren en su impacto electoral de su concentración geográfica. El voto latino es de los votos desperdiciados. Hay una enorme cantidad de latinos en el estado de California donde no hacen falta para que gane el candidato demócrata. Puede ganar ahí fácil sin los latinos. Hay otro enorme grupo de latinos en el estado de Nueva York donde tampoco hacen falta. Solamente hay 3 estados en que se puede decir con cierto realismo que el voto latino puede tener un impacto. Uno es pequeño, Nevada, uno es de tamaño intermedio, Colorado, y el tercero sí es importante porque es muy reñido, que es la Florida. Recordando que en la Florida una parte importante del voto latino, no el número en la población, la gente que de verdad va a votar son los cubanoamericanos. 3 de cada 4 cubanoamericanos han venido votando republicanos. Eso puede cambiar, pero quién sabe. De manera que en la Florida sí probablemente incide el voto latino, pero no presumir que a diferencia del resto del país tenga una sola característica. ¿Qué hay, por tanto, de nuevo? De nuevo es el nivel de indignación del electorado. Este no había sido un país de un electorado tan indignado. Solamente 1 de cada 5, al concluir el día de Año Nuevo, la última encuesta del día del año 2015, solamente 1 de cada 5 dice tener confianza que el gobierno federal normalmente hace las cosas bien. La primera elección presidencial que yo viví, no pude votar porque todavía era muy joven, la de 1964,
8 de cada 10 tenían confianza en el gobierno federal. De 8 de cada 10 a 2 de cada 10. Un electorado que ha cambiado dramáticamente. Inclusive en el año 2000, el comienzo de este siglo, la mitad tenía confianza en que el gobierno federal normalmente hacía las cosas bien. Ese es un mundo que ha cambiado. Ha cambiado de otra manera, no de tanto impacto para esta elección, pero para el futuro. La gran reforma migratoria de Estados Unidos ocurrió en 1965. De entonces para acá ingresan legalmente a Estados Unidos 60 millones de personas, de los cuales de 1990 hasta el año pasado, de México, legalmente 5 millones de mexicanos. Es una ciudad grandota mexicana que se muda. Por eso también cuando a veces leo o escucho en los medios de comunicación en esta ciudad y se habla del tema migratorio, este aspecto de como si Estados Unidos fuera un país permanentemente xenófobo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí es cierto, y esto no ha cambiado, es que por lo general en encuestas de opinión pública, la población prefiere que el número de inmigrantes, esto no importa si son con documentos o sin documentos, que no siga subiendo. Que no siga subiendo. El apoyo a la legalización, de hecho, sigue existiendo. Hay una variación, pero no tan grande, y eso quizás puede ser un dato útil hacia el futuro. Esta es una elección que hay un empate en el Partido Demócrata por la postulación del partido entre Sanders y Clinton. Hay quizás también un empate en la parte republicana, aunque con Trump a la cabeza. El empate actual parece ser entre Cruz y Rubio. Quién sabe qué ocurrirá con el gobernador Kasich o con el gobernador Bush. Ocurre porque es un electorado indignado, es un electorado desconfiado, es una popularidad de Obama nada más del 50 y 50, es un electorado polarizado y un electorado que por primera vez en los últimos 10 años, pero continuando en esta elección, parece preferir los candidatos que tienen menos experiencia, tanto en el gobierno federal como en una posición ejecutiva. El electorado que más vota es el electorado que favorecería a los republicanos y de hecho que favorece a Trump. Son los viejos, son los blancos, no son los jóvenes, no son los latinos. Es un diseño presidencial que también favorece la posibilidad de una victoria republicana, sobre todo para el Congreso y por el colegio electoral, posiblemente para la presidencia. ¿Qué ocurrirá? No lo sé, pero espero poderles haber comunicado tendencias generales de estos resultados y sobre todo para regresar al comienzo de que ya es hora de imaginarnos que el próximo gobierno de Estados Unidos puede ser un gobierno de un presidente Trump o de un presidente Cruz o de un presidente Rubio o de un presidente Sanders que siempre se ha opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que ya nos ha dicho que intentará terminarlo. Con eso. Muchas gracias. Pasamos. Bueno, son muchos elementos puestos sobre la mesa para una discusión que también queremos abrir al público. Seguramente hay muchas preguntas, ¿no? Y un montón de comentarios que a todos nos ha provocado esta muy sugerente presentación del doctor Domínguez. Y yo le voy a pedir al doctor Silva que ahora reaccione ante todas estas importantes provocaciones que tenemos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Instituto Matías Romero, a Natalia, por supuesto. Es un honor estar aquí y es un honor estar en el Instituto Matías Romero para hablar sobre Estados Unidos, ¿no? Porque si ha habido un mexicano que entendía Estados Unidos, era don Matías Romero. Entonces, qué maravilla estar en el instituto hablando sobre Estados Unidos. Él hubiera estado encantado de que así fuera. Y también dar las gracias al instituto y a Natalia por invitarme a hacer un comentario sobre una exposición de Jorge Domínguez, lo cual es un honor y es un enorme reto.
digamos, a Jorge, todo el mundo que ha estado con él en un seminario sabe que cuando tú estás presentando, todo va muy bien hasta que Jorge tiene una pregunta y regularmente son devastadoras. Y ahora a mí me toca preguntarle a él, eso es, digamos, un honor sin la menor duda. Y a diferencia de lo que uno hace regularmente cuando está en el público, levanta la mano y más que una pregunta tiene un comentario, yo al revés. En lugar de tener un comentario, tengo algunas preguntas para Jorge que tienen que ver con su presentación, tienen que ver más con el proceso histórico de Estados Unidos y lo que significa esta elección en ese proceso histórico. Y para hacer la pregunta, afortunadamente tengo tiempo y tengo algunos numeritos que quiero poner por aquí. Entonces, la primera pregunta es sobre este concepto de polarización positiva, positive polarization, que apareció como una estrategia electoral del Partido Republicano hacia finales de los 60s y principios de los 70s. Y déjenme elaborar un poco más sobre la importancia de la polarización positiva para después dejar la pregunta en la mesa sobre, bueno, ¿hasta cuándo va a funcionar la polarización positiva? Yo tengo la impresión de que Donald Trump hubiera sido un candidato imbatible en los años 70. Donald Trump representa esa estrategia que le permitió a Nixon, que en 1966 no era más que un político derrotado que no podía ni ganar una elección en California, le permitió ganar 2 veces, y además, ¿de qué forma? Esta es la elección, me falta un mapa aquí. En 1964, el presidente Johnson gana la reelección, más o menos con un mapa electoral así. Gana en prácticamente todo el país. Y eso manda a los republicanos a reconsiderar su estrategia electoral. Básicamente lo que hace Johnson es mantener unida a esa alianza del New Deal, que era una alianza heterogénea, etcétera, pero que servía para ganar elecciones. Y un viejo lobo de mar, como Richard Nixon, dice, bueno, aquí hay una estrategia. Esa estrategia de Richard Nixon le permitió en 8 años transformar el mapa electoral de Estados Unidos a que se viera así, donde el único estado donde no ganó el candidato republicano fue el estado de Massachusetts, donde el profesor Domínguez vive y donde yo viví también algún tiempo. Ese estado creo que no lo van a ganar los republicanos en un par de siglos probablemente. ¿Qué es lo que hay entre esas 2 elecciones? Lo que hay es una estrategia en la que diseña, no es Nixon y varios estrategas republicanos, para destruir esa alianza pro-New Deal y crear una alianza conservadora. Y la parte básica tiene por lo menos 2 elementos, ¿no? Que no necesariamente son la misma polarización positiva, pero digamos un elemento es adoptar a la élite blanca del sur, que ha sido básicamente marginada del Partido Demócrata por Roosevelt, pero sobre todo por Truman y después por el presidente Johnson, adoptarlos, traerlos al seno del Partido Republicano y convertirlos en la base republicana en el sur de Estados Unidos. Esa es parte de la estrategia. La otra es, en aquellos lugares donde el voto demócrata es un voto heterogéneo, donde digamos la clase obrera vota demócrata, pero votan más o menos parejo, independientemente de su origen étnico, pues vamos a dividirlos y vamos a hacer un discurso que divida a blancos de negros, bueno, latinos todavía son muy pocos en los 70s, pero por ejemplo vamos a explotar las tensiones raciales, vamos a hacerlos que voten por cosas diferentes. Ahí donde en la clase obrera hay católicos, protestantes y liberales, vamos a ponerse a discutir sobre el aborto, por ejemplo, para explotar esas divisiones. Y en fin, obviamente es una estrategia que toma 8 años en tomar algún sentido. Pues lo que podemos decir muchas cosas de Nixon, pero fue una estrategia exitosa. Eso nadie se lo puede negar. En 1972 el Partido Republicano tiene un control electoral brutal y es difícil imaginarse al Partido Demócrata recuperándose de semejante debacle. El Partido Demócrata gana la elección presidencial en 76. Bueno, sí, después de uno de los peores escándalos en la política americana, digamos. Nadie gana con el Partido Republicano en 76, quiero pensar. Pero después más o menos la misma alianza que hace presidente a Reagan. Reagan, hay que acordarnos que empieza su campaña en el sur de Estados Unidos con un discurso, digamos, hecho para cortejar a las élites blancas del sur. Y
Y en fin, es una estrategia que le rinde frutos durante mucho tiempo al Partido Republicano, pero que consiste en eso, en dividir. ¿Y por qué dividir? Bueno, porque están conscientes de que en esa división ellos se van a quedar con la mitad más grande. En los años 70 podemos hacer un discurso que vaya a alienar al voto negro, sin duda al voto latino, a cualquiera de estos votos, porque el 80% de la población blanca, de la población de Estados Unidos en 1980 es blanca, pero el electorado es cerca del 90% blanco. Eso significa que si tú ganas el 60%, el 90%, pues no hay forma de que pierdas una elección. Mi asunto, y aquí es donde viene mi pregunta para Jorge, es, bueno, ¿hasta cuándo puede funcionar eso, dado que las tendencias demográficas tienen una dirección muy clara? Ya para el año 2010, ya solo el 64% de la población de Estados Unidos es población blanca. Ya ganar el 60%, el 64% ya no nos garantiza tanto. Claro, eso no quiere decir que la población negra, la población latina vote en bloque en contra del Partido Republicano, pero ciertamente esa estrategia que está diseñada para un Estados Unidos así de blanco, en algún momento tiene que tener un límite. Aquí lo hago de una forma mucho menos científica que Jorge, son las encuestas de salida que más o menos me parecen presentables de las últimas elecciones presidenciales. Y estoy viendo el voto latino en la parte de arriba. Perdón. Este es el voto hispano en la elección de 2000, 2004, 2008 y 2012. ¿Qué porcentaje del voto hispano votó por los demócratas, por los republicanos? ¿Qué proporción del voto total fue hispano? Los límites al voto hispano que señala Jorge son ciertos, sin duda, pero aquí está el porcentaje de los que sí lograron cumplir con todas esas etapas. Y, bueno, no es una parte proporcional al tamaño de la población hispana, pero también ha ido creciendo del 7 al 10% en las últimas elecciones, y es un voto, y aquí es lo que a mí me parece más interesante, que en las elecciones que ha ganado el Partido Demócrata hay claramente un mayor porcentaje de voto hispano, es decir, cuando los republicanos probablemente no van a ganar el voto hispano, pero cuando ganaron casi la mitad, como en 2004, ganaron la elección presidencial. Cuando ganaron solo el 29%, pues se quedaron lejos de la elección presidencial. Obviamente, conforme va aumentando el porcentaje de voto hispano, la importancia del voto hispano va aumentando. Y ciertamente todavía no es un voto que vaya, además aquí estoy hablando de la elección general, ahorita voy a hablar un poco de estado por estado. No es un voto que vaya a ser absolutamente decisivo. Pero ya en la última elección, donde el 10% del voto fue hispano, ¿cuál es la lucecita de esta? Fue tal la proporción de voto hispano a favor del presidente Obama que ya en el cálculo neto de qué porcentaje total de votos le aportan los latinos a los republicanos, qué porcentaje por encima de lo que le aportan los republicanos, pues ya estamos hablando de un 4.2% a nivel nacional. Es decir, gracias al voto latino, Obama tiene un 4.2% a nivel nacional. La diferencia en la elección entre Obama y Romney en 2012 fue de más o menos el 3%, no me acuerdo exactamente, tal vez un poco más del 3%. Es decir, si borramos el voto latino, Romney hubiera ganado por lo menos el voto popular en 2012. Entonces, no es lo único que decidió la elección, pero empieza ya a tener un peso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, tampoco hay que exagerar, ¿no? El voto latino no va a decidir la elección, pero poco a poco empieza a tener un peso. Y conforme empieza a tener un peso, me parece que poco a poco el Partido Republicano tiene que empezar a pensar que esa estrategia de polarización positiva no es muy buena idea, o por lo menos no les puede permitir ganar elecciones para siempre. Si Donald Trump es derrotado en la elección de noviembre, hace un mes me resistí a imaginármelo como candidato republicano, hoy Jorge me está obligando a imaginármelo como presidente. Pero es cierto, hay que hacer el ejercicio. Pero si Donald Trump es derrotado en la elección de noviembre de este año, vamos a poder decir que esta polarización positiva ya no funciona, que ya se acabó. A mí me gustaría decir que eso fue la elección de 2008, con el triunfo del presidente Obama, pero ciertamente puede ganar Trump y decirme, llevas 8 años estando mal, porque la polarización positiva todavía puede ganar elecciones.
Bueno, aquí pongo otros grupos porque no, digamos, este asunto de la polarización positiva no es nada más sobre el voto hispano. Están los porcentajes de voto afroamericano, que también me parece importante analizarlo. Los afroamericanos votan siempre, sobre todo por el Partido Demócrata, por obvias razones. En 2008 y 2012 votaron todavía por encima de ese porcentaje por el que regularmente votan por el Partido Demócrata. Y ciertamente, y esto nos sirve para poner en perspectiva dónde está el voto latino, la ganancia neta que le dan al Partido Demócrata todavía está muy por encima de la del voto latino. ¿Sí? Pero también, conforme el electorado blanco va disminuyendo en términos relativos, pues probablemente no le haría mal al Partido Republicano considerar que estos porcentajes de voto demócrata entre la población afroamericana son un problema. Obviamente no lo eran en los 70s. Podían, de hecho, ganar más voto blanco alienando al voto afroamericano. ¿Hasta dónde va a resultar eso? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo esta retórica republicana? Que hay miembros del Partido Republicano que me parece que se han dado cuenta de esto y están tratando de abandonar esa retórica. Pero ahí está el caso de Trump, que definitivamente, como decía yo al principio, sería un gran candidato en los años 70. Sería básicamente imbatible. Este es el asunto, ¿no? El voto blanco le da regularmente al Partido Republicano, es que esto lo calculé de acuerdo al Partido Demócrata, pero le da, digamos, un bono electoral al Partido Republicano que está, de hecho, por encima en algunos momentos de ese bono del voto afroamericano. Puse también el voto femenino, que por alguna extraña razón siempre se contabiliza entre los votos de minorías, a pesar de que siempre son la mayoría del electorado, donde también hay una ventaja a favor del Partido Demócrata, que también es superior. Claro, aquí el asunto estamos hablando de la mitad de la población, no del 10%, pero en términos netos también es superior al voto latino. Es decir, es más importante ganar el voto femenino que el voto latino. En cualquier caso, el Partido Republicano parece llevar décadas muy bien preparado para perder ambos. ¿Sí? Y ese es el asunto, hasta dónde puede esto ser una estrategia que siga ganando elecciones. A nivel local, sí, decía Jorge, tienen la desventaja los latinos, los hispanos, de estar concentrados. Sí, es una desventaja, a lo mejor en algunos casos es una ventaja, ¿no? Porque hay estados donde en menor tiempo van a tener una importancia tal que no van a poder ser simplemente alienados por alguno de los dos partidos. Es también la elección de 2012 y, bueno, ciertamente hay estados donde la diferencia es brutal. El bono latino en California es como 15%, pero ganaron con el 21.40%. Sin latinos, los demócratas ganan California. Pero, por ejemplo, está el caso de Ohio, donde los latinos le dan un bono de casi un punto porcentual, y Ohio es uno de los estados más importantes, de casi un punto porcentual al Partido Demócrata en un lugar donde ganan por 2. Pero siempre es un estado sumamente competido. Entonces, para ganar Ohio, probablemente esta es si yo fuera, Dios me libre, si yo fuera un estratega republicano, les diría, en Ohio no podemos alienar el voto latino. Es la mitad de la ventaja que nos tienen los demócratas en el estado. Hay otros lugares, como bien apunta Jorge, donde, bueno, puede haber 10%, un bono de 10% de voto de bono latino, pero de todas formas los republicanos van a ganar por más del 15%. ¿Sí? O sea, ahí necesitaríamos un bono de más del 25% de latino para que eso explicara que en Texas ganaran los demócratas por el voto latino, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el matiz en el voto latino. Pero, como decía al principio, me interesa que pensemos en la elección como parte de un proceso histórico más largo, donde los latinos, poco a poco, han ido invadiendo el territorio de Estados Unidos, como se ve en estos mapas. Es el porcentaje de población latina en cada uno de estos distritos. Y este es el porcentaje de incremento en la población latina, donde además crece más rápido, obviamente, en los lugares donde son minoría, pero crecen a tasas bastante rápidas. Otra vez, si yo fuera un estratega republicano, este es el mapa que a mí me preocuparía. Entonces,
Entonces, esa es una primera pregunta que dejo en la mesa. ¿Hasta dónde el Partido Republicano puede salirse con la suya, ¿no? ¿Hasta dónde puede tener un candidato como Donald Trump, que parece un candidato sacado de los 70s, y aún así ser competitivo electoralmente? Me encantaría verlo derrotado en noviembre y decir, bueno, ya, el Partido Republicano tiene que dejar de pensar en este tipo de estrategia. La otra pregunta que quiero conectar con lo que decía Jorge al principio, cuando hablaba justamente del votante de Donald Trump, es que, bueno, estoy de acuerdo que el votante, que Donald Trump tiene una estrategia que podemos llamar de polarización positiva, de deliberadamente decidir qué votantes quiere y cuáles no, cuáles está dispuesto a sacrificar con tal de ganar otros votantes. Y por eso el votante promedio de Trump es un hombre blanco, no educado, etc. Pero hay otra parte de la forma como describió Jorge la candidatura de Trump, en la que me gustaría obligarlo a hablarnos un poco más, ¿no? Trump es un candidato que de alguna forma responde a esos datos que señalaba Jorge de indignación, insatisfacción, etcétera. Es un outsider político, ¿no? Es el candidato del que se vayan todos, por lo menos la versión republicana del candidato que se vayan todos. En esto tampoco es original Trump. No es original en el discurso divisivo, ya lo dije. Tampoco es original en esto de ser un candidato que pretende convertirse en esa encarnación de el que puede interpretar a estas masas bondadosas y comprometidas y defenderlas de estas malignas élites en Washington. A Sanders lo podemos caracterizar más o menos en los mismos términos, solo que tienen respuestas diferentes tal vez para cada uno de los problemas. Pero el éxito de Sanders y Trump tiene que ver, creo yo, con este votante indignado, insatisfecho. En la historia de Estados Unidos ha habido muchos candidatos, ha habido muchos presidentes que se han convertido en eso y les pusieron un título desde hace más de un siglo, son los populistas. Aquí en México tiene otras connotaciones decir populismo, pero en Estados Unidos más o menos significa, bueno, un populista es aquel que enarbola este discurso donde hay unas mayorías que no tienen voz, pero que son virtuosas, y hay unas minorías que lo único que tienen es el control del poder. ¿Sí? Ese populismo que estamos viendo en el discurso de Trump es interesante porque cuando revisamos la historia del populismo americano, pareciera, o por lo menos eso es lo que dice Michael Kazin, que el populismo sufrió una transformación por ahí de los años 40 en Estados Unidos. De ser originalmente la voz de los reformistas, de los que querían cambiar al país, de ser, por ponerlo en esos términos, un populismo de izquierda, se fue convirtiendo en un populismo de derecha, donde es el mismo discurso de élite contra mayorías, pero donde las élites son religiosas, virtuosas en el sentido cristiano del término, y están enfrentadas contra esta élite que controla las instituciones en Washington, que son una bola de ateos en los 60s, greñudos, por supuesto, con esas palabras lo decían en la época, y que en buena medida, en ese sentido, Trump responde más o menos a esas mismas frustraciones que en otros momentos tuvo la población de Estados Unidos. Aquí lo interesante es que no nada más tenemos a un populismo de derecha, como Kazin sugiere que hay en Estados Unidos a partir de los 40, sino que ahora en realidad lo interesante entonces no es Trump, porque los populistas de derecha llevan ahí más de medio siglo, sino que pareciera que hay un intento por recobrar el discurso populista también desde la izquierda. Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría escuchar a Jorge hablar es un poco ahora menos de Trump y más de la otra versión, de Bernie Sanders, y si le parece que es una especie de reivindicación del populismo original, ¿no? De ese populismo de los años 90 del siglo XIX, de ese populismo de la era progresista, etc.
Y finalmente, también como reacción a todo lo que ha dicho Jorge hoy, también me encantaría escuchar su ejercicio de imaginación sobre el primer año del presidente Sanders. Ya hicimos el de Trump. Y me parece que tiene razón, tampoco es el fin del mundo. Tengo la impresión de que el presidente Sanders tampoco sería el fin del mundo y me encantaría escuchar a Jorge también haciendo ese ejercicio. Ese es mi comentario.